Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vine a salvarles la vida. Voy a explicarles el trabajo práctico número 2 de Introducción a la Economía que me estuvieron pidiendo mis alumnos de la Universidad Nacional de La Plata. Así que, sin dar más vueltas, arrancamos. Arrancamos con el punto 4, que nos pide que encontremos las cantidades demandadas de un bien X. Nosotros tenemos una curva de demanda con pendiente negativa. Esta forma de la curva de demanda se debe a que a medida que aumentan los precios, las cantidades demandadas disminuyen. Lo que nos pide puntualmente este ejercicio es que hagamos una tablita para después graficar estas curvas de demanda. Vamos a ver la primera. Acá podemos ver que la curva es 10 menos px. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, agarramos el precio de X y vamos otorgándole valores. Cuando el precio de X es igual a 5, ¿cuánto es la cantidad demandada? Bueno, va a ser igual a 5 porque 10 menos 5 igual a 5. Eso es lo que tienen que hacer en este ejercicio. Y a partir de ahí, graficarlo, ¿ok? Después en el inciso B nos dicen que el precio de X es igual a 2 y tenemos que encontrar la cantidad demandada para cada una de estas demandas que indica el ejercicio. Se hace exactamente igual que lo que te acabo de explicar recién. Nada más que ahora el precio de X lo reemplazás por 2. Entonces, vos te fijás, por ejemplo, en la demanda número 2, 60 menos 10 precio de X. Cuando el precio de X es igual a 2, vos vas a tener una curva de demanda que va a ser 60 menos 10 por 2. Entonces la cantidad demandada va a ser 60 menos 30 igual a 30. Cantidad demandada igual a 30, ¿ok? Y después en el inciso C hay que hacer exacta, pero te juro que exactamente lo mismo, pero con precio igual a 5. Hacelo vos, fíjate que es reemplazar precio de X por 5. Simplemente eso, ¿ok? Ahora vamos al ejercicio número 5, en donde tenemos una curva de demanda un poquito más larga, en donde está el precio de X y ahora se incorporan el precio de Y y el ingreso medio. Este tipo de ejercicio se resuelve exactamente igual que el anterior. Fíjate que nos dicen que hagamos una tablita para poder graficar esta curva. Y además nos indican que el ingreso medio, o sea, IM, es igual a 10 y que el precio del bien Y, es decir, PY, también es igual a 10. Entonces, cuando nosotros reemplazamos precio de I e ingreso medio por los valores que indica el ejercicio, nos queda que tenemos 60 menos 10px más 2 por 10 igual a 20 más 2 por 10 igual a 20. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es juntar estos numeritos, o sea, el 60 con los dos 20 que hay. Si los sumamos, vamos a tener que 100 menos 10 px va a ser la curva de demanda. Una vez que tenemos esta curva de demanda, tenemos que graficarla y lo hacemos exactamente igual que antes. Para marcar los dos ejes, pensamos, bueno, ¿cuánto van a ser las cantidades demandadas si precio de X es igual a cero? Bueno, si precio de X es igual a cero, las cantidades demandadas van a ser 100. Y ahora pensamos, ok, si las cantidades demandadas son cero, ¿cuánto va a ser el precio de X? Bueno, si las cantidades demandadas son cero, paso el 10px para el otro lado sumando, nos queda 100 de este otro lado y tenemos que pasar el 10 dividiendo para despejar el precio de X. Bueno, cuando las cantidades demandadas son iguales a cero, entonces precio de X es igual a 10. De esa forma ya tenemos los dos ejes del gráfico. Y después, bueno, vamos dándole valores a precio de X para completar la curva. Se hace así de simple, igual que el punto anterior que vimos recién. En el inciso B de este ejercicio 5 tenemos que hacer lo mismo, nada más que nos dice que el ingreso medio, que antes era 10, o sea, el IM, que antes era 10, se reduce a la mitad. O sea, si antes era 10, ahora es 5. Y el ejercicio se resuelve igual que antes, nada más que la cuenta la hacemos con 2 por 5 y m, ¿sí? Que nos va a quedar igual a 10. Antes ese 2 por im era 20 porque teníamos 2 por 10. Simplemente eso. Y después se resuelve exactamente igual que en el inciso anterior. En el inciso C, de vuelta, se hace todo lo mismo, nada más que ahora nos dice que el precio de I, es decir, PY, se duplica. Antes era 10, ahora va a ser 20. Y se resuelve exactamente igual. Se juntan los numeritos que están solos, o sea,
60 con 2 por IM más 2 por precio de I, que ahora va a ser 20, ¿sí? Se juntan esos numeritos, menos 10px y se resuelve igual que el inciso A. Y en el inciso D nos pregunta qué tipo de producto es X con respecto a Y. Básicamente nos está preguntando si estos bienes son sustitutos o complementarios. Pensemos que justamente los bienes complementarios se consumen juntos. Un ejemplo es el celular con su funda y otro ejemplo puede ser, en el caso de los bienes sustitutos, el jugo con la gaseosa. Entonces, pensemos en el caso de los celulares y la funda de celular, que son bienes complementarios, si aumenta el precio de los celulares, las cantidades demandadas de las fundas de celular van a caer, porque se consumen juntos. Ahora, en el caso de la gaseosa y el jugo, son bienes sustitutos. Entonces, cuando aumenta el precio de la gaseosa, la cantidad demandada de jugos va a aumentar. Entonces, sabiendo esto, tenemos que ver qué sucede con las cantidades demandadas de X cuando aumenta el precio de Y. Eso se lo dejo a ustedes para que lo razonen, ¿ok? Hay que hacer exactamente lo mismo en el punto E. Pasamos al ejercicio número 6. En este ejercicio tenemos dos grupos de consumidores. Tenemos las cantidades demandadas del grupo uno y las cantidades demandadas del grupo 2. Lo que nos pregunta este ejercicio es cuánto es la cantidad demandada de mercado. Entonces pensemos, el mercado está compuesto por distintos consumidores. En este caso tenemos dos grupos de consumidores, el grupo uno y el grupo 2. Entonces la demanda de mercado va a ser la demanda de esos dos grupos conjunta. Es decir, tenemos que sumar estas dos demandas. ¿Cómo hacemos? Bueno, lo hacemos completamente lineal. Tenemos 120 menos 2p más 120 menos 4p. 120 más 120, 240. Menos 2p más menos 4p, tenemos menos 6p. Entonces, la cantidad demandada total de mercado, la curva de demanda de mercado, es 240 menos 6p. Y si queremos graficarla, tenemos que hacer lo mismo de siempre. Le otorgamos valores a p para tener la cantidad demandada y para ver los valores del eje de gráfico hacemos lo mismo que antes. Pensamos, ¿cuánto va a ser la cantidad demandada cuando P es cero? Bueno, va a ser 240. Y después pensamos, ¿cuánto va a ser el precio si la cantidad demandada es cero? Bueno, la cantidad demandada es cero. Tengo 240 menos 6p de este lado. Pasa el 6p sumando, nos queda 6p igual a 240 y nosotros lo que tenemos que hacer es despejar el p. Entonces, ese 6, tuki, pasa dividiendo al otro lado. Entonces nos queda que el P es igual a 240 dividido 6. Entonces, 240 dividido 6 es igual a 40. Y después hacemos lo mismo que venimos haciendo en los otros ejercicios. Le otorgamos valores a P para completar la curva de demanda. El punto 7 se torna un poquito más interesante. El inciso A es lo mismo que antes, no lo vamos a hacer. Gente, piénsenlo que es exactamente igual a los anteriores. Pero el inciso B sí está un poquito más copado. ¿Por qué? Porque nos dice que tenemos que determinar analíticamente y gráficamente, es decir, con las cuentitas y dibujando el gráfico, qué pasa en estos casos. El primer caso nos dice que los consumidores están dispuestos a pagar un 10% más que antes por cada cantidad. Entonces pensamos, ok. ¿Cómo es esto? ¿Cómo tengo que resolver esto? Bueno, si los consumidores están dispuestos a pagar 10% más que antes, ¿qué tengo que fijarme? Bueno, que por cada cantidad el precio es 10% mayor a lo que era antes. Entonces, como primera medida, yo tengo que despejar el precio de esta curva de demanda. Y me va a quedar que el precio es igual a 30 menos Q de X. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Una vez que yo tengo el precio despejado, tengo que ver cómo muestro el cambio que se da cuando los consumidores están dispuestos a pagar un 10% más. Entonces, yo a este precio, que era precio de X igual a 30 menos cantidades demandadas de X, a todo eso lo tengo que multiplicar por 1,1. ¿Por qué 1,1? Bien, porque es un 10% más que antes lo que están dispuestos a pagar los consumidores. Entonces, es
este precio multiplicado por 1, que sería lo mismo, este mismo precio, más un 10%, o sea, más un 0,1. Por lo tanto, sería el precio multiplicado por 1,1. Si yo hago esa cuenta siendo distributiva, 30 por 1,1 y cantidades demandadas de X por 1,1, me va a dar que el precio de X es igual a 33 menos 1,1 cantidades demandadas de X. Ahora yo tengo este precio, pero lo que tengo que encontrar no es esta función de precio, lo que tengo que encontrar es la nueva cantidad demandada de X cuando los consumidores están dispuestos a pagar 10% más por cada cantidad. Entonces, de esta función que me quedó, yo tengo que despejar cantidades demandadas de X. Si hacemos la cuenta, vemos que pasa cantidades demandadas de X para un lado sumando, precio de X para el otro lado restando, y me va a quedar 1,1 cantidades de X igual a 33 menos precio de X. Ese 1,1 que está acompañando a las cantidades demandadas tiene que desaparecer del lado de las cantidades demandadas, porque yo quiero despejar justamente esta Q. Entonces, eso pasa dividiendo al otro lado, por lo que nos va a quedar 33 dividido 1,1 menos precio de X dividido 1,1. Entonces, la cantidad demandada de X nueva con estas condiciones que nos está indicando el ejercicio es 30 menos 10 onceavos de PX o precio de X dividido 1,1. Ahora el inciso 2 es parecido, pero no tanto. Ojo acá, nos dice que los consumidores están dispuestos a comprar 50% más que antes a cada uno de los precios disponibles. Entonces, ¿dónde está la diferencia acá? Fíjense que antes nos decía que los consumidores estaban dispuestos a pagar un 10% más por cada unidad. Ahora nos dice que los consumidores están dispuestos a comprar 50% más que antes a cada uno de los precios disponibles. Antes trabajábamos sobre la función de precios. Ahora vamos a trabajar inicialmente sobre la función de demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque esta cantidad demandada va a aumentar en un 50%. ¿Cómo hacemos eso? Igual, o de forma muy parecida, que lo que hicimos en el inciso anterior. Nosotros tenemos que la cantidad demandada es 30 menos precio de X y nosotros queremos ver cómo esta cantidad demandada aumenta en un 50%. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es multiplicarla por ese 50%. Entonces nos va a quedar 30 menos precio de X, todo eso multiplicado por 1 más 0,5, es decir, multiplicado por 1,5. Cuando hacemos esta multiplicación de 1,5 por 30 y 1,5 por el precio de X, nos va a quedar que las cantidades demandadas del bien X son 45 menos 1,5 precio de X. El inciso 3 nos dicen que ahora los consumidores duplican sus ingresos, es decir, que el IM que en el inciso A de este ejercicio era 5, ahora va a ser 10. Se resuelve igual, pero te juro que se resuelve igual que el inciso A. No lo vamos a hacer, ya lo hicimos antes, lo único que tenés que hacer es cambiar un numerito, ¿vale? Y el inciso 4 también es igual que lo que hicimos antes, nada más que el precio del bien I, que antes era 10, ahora por un cambio tecnológico va a bajar a 5. Se resuelve igual que el inciso A, nada más que cambia un numerito, no te lo voy a explicar, pensé un poquito que es exactamente lo mismo, nada más que el número es más chico. Punto. El punto 8, gente, es muy pero muy pero muy fácil. Te voy a explicar la primer curva y nada más, porque te juro que es muy sencillo el inciso A. Tenemos que graficar las curvas de oferta. ¿Viste cómo antes graficábamos la curva de demanda? Bueno, ahora lo mismo, pero con la curva de oferta. Tenés presente que la curva te va a tener que quedar con pendiente positiva. Entonces, agarro la primera curva de oferta, miro y digo, ok, la curva de oferta es cantidades ofrecidas de X igual a menos 5 más precio de X. Bueno, le doy valores a precio de X para poder graficar la curva. Nada más. Listo. Igual que hicimos antes. Pasamos al otro inciso. Fíjate que el B es igual. Nada más que ahora nos dice que precio de X es igual a 30.
Entonces, lo que tenés que hacer es reemplazar ese precio de X igual a 30 en cada una de las curvas de oferta y decirme cuánto es la cantidad ofrecida de X cuando el precio es 30. Nada más. Y fíjate que el inciso C es igual que el B, nada más que ahora el precio es 20 y el inciso D es igual que los otros dos, nada más que ahora el precio es 5. Así que lo único que vos tenés que hacer es cambiar esos valorcitos. Hasta acá viene regalado el trabajo práctico. Si le metiste un cachito de onda, viene regaladísimo. Ahora se vienen los dos puntos más interesantes y un poquito más divertidos que pueden costarte un poco más, pero tranquilo que te juro que es fácil. En el punto 9 nos pide que obtengamos el precio y la cantidad de equilibrio, es decir, el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Bueno, es aquel punto en donde se vacía el mercado, es decir, en donde se igualan las cantidades ofrecidas con las cantidades demandadas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, justamente igualando la curva de oferta con la curva de demanda. Nosotros cuando igualamos las cantidades ofrecidas con las cantidades demandadas, tenemos que despejar el precio, en este caso, el precio de X. Bien, entonces, yo agarro las primeras curvas, ¿sí? Que son menos 30 más 20px en el caso de las cantidades ofrecidas y 30 menos 5px en el caso de las cantidades demandadas. Yo igualo esto. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar 20 precio de X de un lado más 5px, o sea, 25px, y del otro lado me va a quedar 30 más 30. Entonces, 25 precio de X es igual a 60. Yo tengo que despejar ese precio de X. Bueno, ¿qué hago? Pasa el 25 dividiendo, me queda precio de X es igual a 60 dividido 25, precio de X es igual a 2,4. Entonces, el precio de equilibrio que iguala la oferta con la demanda, el precio de equilibrio que vacía el mercado es 2,4. Acá, para asegurarme que hice bien esto, voy a reemplazar el precio de X en la cantidad ofrecida de X y en la cantidad demandada de X. ¿Por qué lo voy a hacer en las dos? Bueno, para asegurarme de haberlo hecho bien. ¿Por qué? Cuando yo lo reemplazo en cantidades ofrecidas de X, a mí me va a dar que las cantidades ofrecidas son un número, ¿sí? Me va a dar 18 en este caso puntual. Pero supongamos que lo hayamos hecho mal, ¿sí? A mí me da una determinada cantidad en una curva, pero si lo hice mal, en la otra me va a dar otra determinada cantidad. Es decir, la cantidad ofrecida y la cantidad demandada van a ser distintas si yo despeje mal el precio. Y estén atentos que esto no puede ocurrir, no pueden ser distintas, tienen que ser iguales porque, como les dije, es el precio que iguala la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Entonces, yo para chequear que haya despejado bien el precio, voy a reemplazarlo en las dos curvas y ambas me tienen que dar las mismas cantidades. En este caso puntual, fíjense que si lo reemplazan en la cantidad ofrecida y en la cantidad demandada, ambas van a dar 18. ¿Bien? Entonces, el punto de equilibrio de este mercado es aquel en el cual el precio es igual a 2,4 y las cantidades son iguales a 18. El resto de los incisos se hace de la misma manera, ¿ok? Igualo curva de oferta con curva de demanda, despejo precio, reemplazo en las dos curvas de tanto de oferta como de demanda y obtengo las cantidades. Si dan igual esas cantidades, listo, check, lo hice bien a otra cosa. Si dan distinto, bueno, no, vuelvo a calcular el precio porque algo hice mal. Ey, no te duermas, llegamos al último ejercicio, el ejercicio número 10, que este puede ser que esté un poquito más picante, ¿eh? Vamos a verlo. Tenemos una curva de oferta y una curva de demanda, que el inciso A nos dice que encontremos el precio y la cantidad de equilibrio. Lo acabamos de hacer en el punto 9. Pero tranqui que lo vemos de vuelta. Igualo la curva de oferta con la curva de demanda y despejo el precio. Me va a quedar de un lado menos 100 más 2px igual a 320 menos 4px. Yo paso ese 100 sumando y paso el 4px sumando para el otro lado, entonces me queda 6 precio de x igual a 320 más 100 igual a 420. Y como yo tengo que despejar ese precio, paso el 6 dividiendo. Me queda precio de x igual a 70. Yo ese 70 lo meto en la cantidad ofrecida y en la cantidad demandada. Y como lo hice bien, me va a dar que la cantidad ofrecida y la cantidad demandada es 40. Listo. Inciso A
Check, lo hicimos bien. Pero ¿qué pasa? Ahora el inciso B nos pregunta qué ocurre si en dicho mercado el precio fuese 75. Decimos, bueno, ¿qué pasa si el precio es 75? ¿Qué hago? Bueno, lo reemplazo en la cantidad ofrecida y en la cantidad demandada para ver cuánto dan estas cantidades. Y fíjense que con un precio de 75, las cantidades ofrecidas van a ser mayores que las que calculamos antes, que teníamos un precio de equilibrio de 70. Ahora las cantidades ofrecidas van a ser de 50. Pero ¿qué pasa con las cantidades demandadas? Antes, en equilibrio, las cantidades demandadas eran 40, con un precio de 70. Ahora, con un precio de 75, las cantidades demandadas van a ser 20. Bien, esto lo calculé reemplazando el precio igual 75 en la curva de oferta y en la curva de demanda, no hice nada raro. Entonces nosotros vemos esto y decimos, che, ¿qué pasó acá? Bueno, este mercado ya no está más en equilibrio. Eso es lo que pasó acá. ¿Por qué? Bueno, porque el precio de equilibrio no es 75, el precio de equilibrio es 70. Por eso la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son distintas. Por eso no machean. En este mercado va a haber un exceso de oferta. Y después me pregunta exactamente lo mismo, pero con un precio de 55. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Los invito a que hagan lo mismo que hicimos recién, nada más que reemplazando 55 en el precio de X de la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Y ahora sí, lo jugoso de este trabajo práctico y del ejercicio número 10. El inciso C nos dice que hay un cambio en la preferencia de los consumidores que hace que estén dispuestos a pagar 50% más que antes por cada unidad consumida. Y nos dice que determinemos el nuevo equilibrio. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, los consumidores están dispuestos a pagar 50% más. Entonces, ¿qué hicimos anteriormente? Bueno, en primer lugar, tengo que despejar el precio de X. ¿Y dónde despejo el precio de X? ¿En las cantidades demandadas o en las cantidades ofrecidas? En las cantidades demandadas, porque estamos hablando de que los consumidores ahora están dispuestos a pagar 50% más. Entonces yo agarro cantidad demandada de X, que es 320 menos 4px. ¿Qué hago entonces? Bueno, despejo el precio de X. Yo tengo cantidad demandada de X igual a 320 menos 4px. El 4px pasa sumando para el otro lado y las cantidades demandadas de X pasan restando para el otro lado. Entonces me queda que 4 precio de X es igual a 320 menos Q de X. Ese 4 que está acompañando a precio de X, yo lo quiero eliminar de ahí porque lo que yo quiero es tener el precio de X solito. Entonces, este 4 que está multiplicando pasa dividiendo para el otro lado y me queda 320 dividido 4 es igual a 80 y 1 que acompaña las cantidades de X dividido 4 es un cuarto. Entonces nos queda que precio de X es igual a 80 menos un cuarto cantidades demandadas de X. Y ahora lo que yo tengo que hacer es multiplicar esto, como hicimos en uno de los puntos anteriores, por 1,5. O sea, por un 50% más. Entonces a mí me va a quedar que precio de X es igual a 80 menos un cuarto cantidad demandada de X por 1,5. Si yo hago esta cuenta, me da que precio de X es igual a 120 menos 3 octavos de cantidad demandada de X. Este es el precio que ahora están dispuestos a pagar los consumidores. Es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar con este cambio de preferencias que quieren pagar un 50% más. Pero ahí no termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito encontrar es el equilibrio de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo este precio de 120 menos 3 octavos de cantidad demandada de X. Yo ahora quiero despejar esa Q de X para poder igualar las cantidades demandadas de X, estas nuevas, y las cantidades ofrecidas de X, las que nos daba el enunciado. Entonces, bueno, yo despejo estas cantidades demandadas de X. ¿Cómo lo hago? Bien, igual que despejamos todo. 3 octavos de cantidades demandadas de X pasa para la izquierda, digamos, en positivo, y el precio de X pasa para el otro lado negativo. A mí me va a quedar que 3 octavos de cantidades demandadas de X es igual a 120 menos precio de X. Este 3 octavos pasa dividiendo para el otro lado, porque yo quiero tener este Q de X solito. Entonces, ese 3 octavos pasa dividiendo y a mí me va a quedar que cantidades demandadas de X es igual a 320 menos 8 tercios PX. Listo, genial. Ahora tengo
la cantidad demandada de X. Y para encontrar el equilibrio de mercado tengo que igualar estas nuevas cantidades demandadas de X con las cantidades ofrecidas de X. Igual que siempre, igualo esas dos cosas, me va a quedar 320 menos 8 tercios precio de X es igual a menos 100 más 2px junto px de un lado y los números normales del otro, me queda 420 igual a 2px más 8 tercios de px. Yo a partir de ahí despejo el precio de x que me va a dar igual a 90 y ese precio, para asegurarme que sea el precio de equilibrio, lo voy a reemplazar tanto en la curva de cantidades ofrecidas de x como en la curva de demanda. Si hice bien este ejercicio, me va a dar 80 en cantidades ofrecidas y en cantidades demandadas. El mercado está en equilibrio a estos precios porque las cantidades ofrecidas y demandadas son iguales. Espero que sirva este video, gente. Les pido por favor un like, una suscripción y si quieren un comentario me suma muchísimo. Hasta la próxima, gente. Chau, chau.